Bueno, antes de empezar con la simulación en MATLAB de la transferencia de calor sin generación en estado transitorio en dos dimensiones, nosotros partimos de esta ecuación, que es la ecuación general de calor. Esta ecuación se obtiene tomando un diferencial de volumen y nosotros lo que hacemos es hacer el balance, las entradas en X, en Y y en Z, las salidas en X, en Y y en Z. Utilizamos la ley de Fourier y utilizamos también expansiones de Taylor, de series de Taylor. Esto lo veremos más adelante cómo llegamos a esta ecuación. En este caso, en nuestro ejemplo, estos tres primeros términos de la ecuación, pues cabe aclarar que esto es una ecuación diferencial parcial. Acá podemos ver que los tres primeros términos nos muestran la difusión o la conducción de calor en el eje X, Y y Z. El segundo término, que está señalado con cuadro verde, es el término de generación de calor. La generación puede ser por radiación, por una reacción química, por corriente eléctrica y demás. Y el último término es el término de acumulación o cambio en el tiempo. Este es el que nos permite que nuestro modelo sea un modelo en estado transitorio. Para nuestro caso, vamos a simular dos dimensiones, por lo tanto, el eje Z sería igual a 0, y como no vamos a considerar generación, el término de generación también va a ser igual a 0. Vamos a llegar a esta ecuación, que es el modelo de calor en dos dimensiones sin generación, dependiente del tiempo. Vamos a hacer una transformación matemática donde decimos que alfa va a ser igual a K sobre rho Cp, sobre la densidad por la capacidad calorífica. Y al reemplazarlo vamos a tener esta ecuación diferencial, que va a ser más fácil de manipular y de ingresar a nuestro programa de simulación. Lo que hacemos es aproximar esa ecuación por diferencias finitas y vamos a llegar a esta otra ecuación, donde S de X va a ser K por delta T sobre delta X al cuadrado, y S de Y va a ser S de Y por K delta T sobre delta Y al cuadrado. Acá hay un error, no es S de X, sino que es S de Y. Para que esta ecuación nos funcione bien, tenemos que tener en cuenta el criterio de estabilidad. El criterio de estabilidad lo sacamos mediante el número de Fourier, donde va a ser igual a la suma de estos dos términos. Vamos a empezar a crear nuestra interfaz gráfica. El objetivo es tener algo funcional y similar a esto. Para ello, escribimos en el Command Window, escogemos uno en blanco y acá ya podemos empezar a construir nuestra interfaz. La ampliamos de esta esquina, ampliamos también. Listo. Lo primero que tenemos que colocar es el título de la ventana. Para eso colocamos un texto estático podemos colocar acá un título. Vamos a colocarle una letra número 12. Y el título va a ser acá en el campo string. Pongámosle conducción de calor. Damos enter y ya nos aparece.
Ahí lo tenemos. Miremos cómo quedó. Está un poco chica la letra. Vamos a la más grande. Cerremos. Listo. Lo siguiente es colocar este panel de control donde vamos a ubicar las condiciones de frontera del sistema. Entonces buscamos panel, vamos a colocarlo por acá, le colocamos el título en el campo donde dice string, bueno, acá dice title, pongámosle condiciones de frontera, miremos cómo está en el ejemplo. Condiciones de frontera. Vamos a cambiarle la letra, el tamaño, pongámosle a un tamaño número 14. Listo, ya tenemos nuestro panel. Ahora vamos a empezar a colocar estos campos, temperatura inicial y el cuadro para poder editar los valores. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces para ello utilizamos texto estático. Vamos a poner algo más o menos así. El texto que va a tener, damos doble clic. Temperatura inicial en Celsius. Coloquémosle una letra de tamaño 10. Buscamos el campo string. Va a ser temperatura inicial en Celsius. Miremos cómo quedó. Quedó bien. Podemos subirle un poquito acá. Eso. Y ahora, como son 5 campos, vamos a copiarlos 4 veces más. Este le vamos a poner temperatura del tope. Acá como lo copiamos ya nos aparece la letra número 10. Colocamos acá tope. El siguiente es temperatura de fondo. El que sigue es temperatura izquierda. Y el último es temperatura derecha.
Vamos a alinearlos. Uy. Y ahora vamos a colocar los textos editables. Vamos a ponerle tamaño 10. Y acá es muy importante lo siguiente. Donde dice tag, vamos a ponerle temperatura inicial. Este valor es muy importante porque a la hora de implementar el código para nosotros referenciar esa casilla, la llamamos según el nombre que le colocamos acá en tag. De texto, vamos a ver qué valor inicial le ponemos. 10. Acá donde dice string. Cuando nosotros le escribimos 10, él no lo va a tomar no como número, sino como fuera un string. Entonces a la hora de implementar el código tenemos que convertirlo a un formato numérico. Voy a copiarlo. Esta es la temperatura tope. Y el tag va a ser top. El valor inicial 0. Copiamos. La temperatura del fondo. El tag va a ser el siguiente. Y el valor inicial 50. Copiamos. Temperatura izquierda. Colocamos el tag. Y el valor inicial será 25. Volvemos a copiar. Temperatura derecha. El tag. Y la condición inicial 25. Seleccionamos los textos a editar, los alineamos, vamos a alinearlos a la izquierda, a la derecha, perdón, y que estén bien distribuidos verticalmente. Y acá tenemos nuestro primer panel de condiciones de frontera. Ahora vamos a crear nuestro segundo panel, que es el panel de geometría.
Buscamos panel. Lo acomodamos. El título de este panel es geometría. Vamos a cambiar el nombre. Le vamos a colocar un tamaño de letra número 14. Cerramos. Tenemos que colocar 4 textos no editables y 4 cajas de textos editables. Empecemos a colocar el de texto estático. Vamos a organizarlo. El tamaño de la letra va a ser 10. Veamos qué dice. Dice X en metros. Vamos a ir a donde dice string y lo modificamos. X corchetes metros. Ahí ya lo tenemos. Vamos a copiarlo. Control C, Control V. Y ahora vamos a cambiarlo por Y. Vamos a string y cambiamos la X por la Y. Vamos a copiarlo. Miremos qué es lo que tenemos que poner. Es de X. Copiamos y colocamos de Y. Cerramos. Ahí nos quedó bien. Vamos a colocar nuestros, bueno, primero vamos a alinearlos hacia la izquierda y a separarlos uniformemente verticalmente. Se nos ve más bonito. Ahora sí, colocaremos nuestras cajas de texto que podamos cambiar los valores o las condiciones. Vamos a colocarle un tamaño de letra número 10. El tag va a ser L mayúscula de longitud, de length en el eje X, y el valor inicial es 0.05 metros. Hacemos lo mismo para el eje Y. Acá en esta caja vamos a colocarle el tag de H mayúscula con el mismo valor inicial. El diferencial de en X vamos a colocarle el valor inicial, que es 0,0025, y el tag va a ser de X. Hacemos lo mismo con de Y. El tag de Y va a ser
de Y. Ahora vamos a alinearlos tanto vertical como horizontalmente. Los alineamos a la derecha, los alineamos verticalmente, aplicamos los cambios y le decimos OK para guardarlos. Ahí ya lo tenemos listo. Ahora el panel que vamos a diseñar va a ser el de difusión de temperatura. Organizamos el panel, vamos a cambiarle el título. El título es difusión de temperatura y vamos a colocarle un tamaño de letra número 14. Título y difusión de temperatura. Bueno, difusividad térmica. Vemos que tenemos un alfa. Vamos a cambiar la letra número 10. El texto que va a tener va a ser alfa en unidades de metro cuadrado sobre segundo. Sí, metro cuadrado sobre segundo. Vamos a colocar el tag. No, mentiras, el tag va para el texto que vamos a editar. Lo vamos a colocar de una vez con letra número 10. El tag va a ser ALP. Y la condición inicial es 1 por 10 a la menos 4, un exponente menos 4. Muy bien. Ahora vamos a colocar un elemento nuevo que no hemos visto, que es el list box. Acá hacemos lo mismo, incrementamos el tamaño de la letra a 10. El tag de list box es list alp, que va a contener una lista de alfas. Y acá en string vamos a colocar los materiales que queramos estudiar. En este caso será aire, cobre y agua, pero lo puedes modificar por el material que desees simular. Más adelante veremos cómo los vamos cambiando. Bueno, acá nos quedó muy bacano, bonito. Vamos a construir
otro panel. Este panel va a contener el tiempo y el tiempo máximo de simulación, el criterio de convergencia. Vamos a cambiar el nombre, tiempo y convergencia. No sé por qué no me cambió. La letra ya la colocamos 14. Escribamos de nuevo tiempo y convergencia. Veamos, se me sale del panel de control. Vamos a disminuirle el tamaño de la fuente. Vamos a colocarle un tamaño de 12. Muy bien. Necesitamos 3 campos. Vamos a colocar el primer texto estático. Cambiamos el tamaño de letra 10. Y el texto que contiene va a ser DT. En segundos. Copiamos, control C, control V, y vamos a colocar el tiempo total en segundos. Este tiempo total es el tiempo máximo que queremos que nos dure la simulación. Vamos a organizarlo, ampliarlo. El siguiente es el criterio de convergencia. Vamos a cambiar el texto por criterio de convergencia. Alineamos hacia la izquierda, aplicamos y ya se nos ve un poco más ordenado. Vamos a colocar los textos editables. Le cambiamos el tamaño a número 10. La condición inicial de tiempo es 0.01. .01 y el tag es DT. Copiamos. Vamos a colocar el texto editable. La condición inicial son 50 segundos y el tag es Tmax. Copiamos de nuevo. Para el criterio de convergencia, el criterio de convergencia inicial es 1 por 10 a la menos 4, que lo escribimos 1e a la menos 4. Y el tag va a ser epsilon.
Ya tenemos nuestro 4 panel construido y ahora nos hace falta una caja de texto estático que es R-X. Acá es donde nos va a mostrar y nos va a hablar acerca del criterio de estabilidad del modelo, del número de Fourier, que lo vimos en las primeras diapositivas. Vamos a colocarle como título R-X. Y tag, a este sí le vamos a poner tag, R-X también. Siguen las gráficas, tenemos dos gráficas. La primera nos va a mostrar los perfiles de temperatura a través del tiempo. Colocamos un objeto tipo Access. Le vamos a cambiar el nombre a T-Contour. Cuando se lo cambiamos acá, inmediatamente se refleja en la pantalla. Ahora vamos a crear nuestra segunda gráfica. El nombre de la gráfica va a ser tplot. Esta gráfica nos va a mostrar el tiempo en el cual se alcanza el estado estable. Y es muy importante. Ya la tenemos. Ahora no hace falta el botón de inicio para correr el programa. Vamos a colocarle una letra número 10. Y el tag va a ser Start. Lo copiamos y vamos a crear el botón de Stop. Le vamos a colocar como tag Stop. Y ya tenemos nuestra interfaz gráfica. Un poco larga, pero la tenemos. Y vemos que tiene cierto parecido a la del ejemplo que estamos tratando. Ahora vamos a pasar a la parte de programación. Con nuestra interfaz gráfica lista, le damos acá a correr, cambiar de folder. Recuerden que tiene que estar en el mismo folder donde construyó la gráfica. Acá vemos que nos aparece ya nuestra interfaz para usar. Vemos que podemos cambiar los valores, colocarle 5, 10 o lo que queramos. Podemos escoger material, aire, cobre, agua. Pero si le damos correr, no nos va a correr. ¿Por qué no nos va a correr? Porque debemos agregar el código para que se ejecuten todos nuestros comandos. Vamos entonces acá. Este es el script que nos crea automáticamente. Él acá ya tiene codificado que tiene tantos paneles de control, tantas entradas, identifica los textos cambiables con un tag. Lo que nosotros vamos a hacer es, acá en este punto, vamos a crear una función para obtener todos los datos que nosotros le ingresemos a la interfaz. Esa función se va a llamar handles.
que le vamos a decir obtener los parámetros de handles. ¿Qué va a hacer esta función? Inicialmente esto tiene una estructura que se llama handles, tiene unos valores predeterminados, pero nosotros vamos a crear otra estructura dentro de la estructura handles para almacenar los datos que ingresamos. Vamos a empezar entonces a almacenar los datos de las condiciones de frontera. Iniciaremos con la temperatura inicial. Lo que vamos a hacer es decirle a MATLAB que queremos obtener los valores de la estructura handles cuyo campo es la temperatura inicial y con el campo string. Como esto está en formato string, lo tenemos que convertir a valor numérico para hacer las operaciones. Entonces le decimos que vamos a utilizar la función convertir de string a doble. Y ahora ya lo tenemos en valor numérico. Lo que tenemos que hacer ahora es almacenar ese valor. Para almacenar ese valor vamos a decirle que lo queremos almacenar en la estructura handles y que dentro de la estructura handles vamos a crear la estructura data con el campo tint. Entonces en ese campo nos va a grabar el valor que nosotros le asignemos en la interfaz gráfica. Y hacemos lo mismo para cada campo para cada uno de estos campos. Entonces ahora hagámoslo con la temperatura tope. Copiamos. Miremos la temperatura tope, qué tag tiene. T-top. Hacemos lo mismo con el siguiente. Miramos qué tag tiene tbtm. El que sigue tlft. Que sigue ese no le cambiamos el tag. El tag que le vamos a poner a ese es trht. RHT, RHT. Listo, ya tenemos las condiciones de frontera, seguimos con la geometría.
X, que es L. Seguimos con Y, que es H. Continuamos de X, que es de X. Sigue de Y, que es de Y. Ahora seguimos con el tiempo y convergencia. La lista la damos al final. Tiempo y convergencia tenemos que dt es dt tiempo total, que es T max, criterio y convergencia, que es epsilon. Bueno, vamos ahora a codificar acá la manera de escoger el material que queremos, que nos escoja el alfa correspondiente y que nos lo imprima acá en esta cajita. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dar una lista con los materiales que tenemos. Listo, esto lo que nos hace es que nos va a almacenar en una forma de cel los tres materiales o los materiales que queramos colocar. Entonces nos hace una lista de el aire, el cobre y el agua. Ahora vamos a almacenar cuando el usuario presiona alguno de los tres materiales, vamos a almacenarlo en una variable. Acá colocamos en llaves porque la lista de strings es una cell.
Listo. Entonces digamos, si acá nosotros tenemos el valor 2, el string que él nos va a buscar va a ser, miremos a ver, cobre. Entonces, el domain type va a ser el cobre. Ahora lo que hace el programa es buscar entre las opciones que tiene dónde está el cobre y le vamos a asignar ese valor del alfa. Utilizamos un switch, no vamos a utilizar un if else. Me gusta más el switch en este caso. Escribimos los casos en el cual el usuario escogió el aire. Entonces él nos va a tomar el alfa del aire, que es ahora hacemos lo mismo con el agua. Creo que nosotros lo colocamos en español, voy a mirar. Sí, aire, cobre y agua. Vamos a copiar esto. El del cobre es 1,11 exponente a la 4. A la menos 4. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el agua. Listo, le decimos end. Y así cuando el usuario nos escoja uno de los tres materiales, él va a entrar a buscar cuál material escogimos y nos va a escoger el alfa de ese material. Ahora vamos a almacenar ese alfa del material en una variable. Vamos a utilizar la estructura handles. Le vamos a decir que en la estructura data que te hemos creado nos cree el campo alfa y en ese campo alfa nos almacene el alfa que escogió el usuario. Ahora lo que queremos es, como acá tenemos un valor por defecto, vamos a cambiar ese valor por el que escogió el usuario. Decimos, vamos a asignarle el campo string, asignamos el valor que se encuentra en la estructura handles, la estructura data, el valor de alfa. Vamos a grabar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular el número de Fourier para saber si cumple con los criterios de estabilidad. La ecuación que vamos a utilizar para el número de Fourier es esta que está acá encerrada en rojo, la que vimos al principio en las diapositivas. Voy a pegar el código. Entonces lo que estamos haciendo es que en la estructura handles nos guarde en la estructura data, en el campo Rx, la siguiente operación, que es el alfa por el dt
dividido entre dx al cuadrado. Veremos a ver. Alfa por el dt sobre x al cuadrado y lo mismo para y. Y ahora lo que hacemos es sumar los dos para tener calculado el número de Fourier. Listo. Entonces, sabemos que si es menor que 0.5, cumple con el criterio de estabilidad. Si es mayor, no va a cumplir con nuestro criterio.